Los que cortan la calle son generalmente el polo obrero, ciertos partidos de izquierda. Los que están detrás de las protestas que te cortan la calle y que le complican la vida a todo el mundo, pero principalmente a la gente que vive en la Ciudad de Buenos Aires o a la que tiene que trabajar en la Ciudad de Buenos Aires, menos del 2% del padrón electoral. Entonces es un chantaje. Nos tienen de rehenes. ¿Viste que hay pero gente me que parece que Milei es bastante contundente cuando dice que hay que bajar el gasto público, ¿no? Sí, o sea, por lo menos lo ha dicho bastante claro. ¿Qué te parece Milei? ¿Te gusta como presidente? Está con nosotros Iván Carrino, que es economista y que es consultor de empresas. ¿Y pensás que todas estas medidas, estos anuncios, pueden conducirnos a un camino hacia la hiper? Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Silvina. Buenas noches a todos. A ver, yo estoy de acuerdo con cualquier baja impositiva, pero hacer lo que plantea el ministro es una irresponsabilidad total. ¿Por qué? Porque tenemos un problema fiscal enorme. El problema fiscal enorme nos llevó a estos niveles de inflación, nos llevó a 2.000 puntos de riesgo país. No estamos cumpliendo las metas que nos propusimos cumplir para intentar resolver el problema fiscal y encima vamos a plantear reducir los impuestos sin la correspondiente reducción del gasto público. Obviamente que eso es más déficit fiscal. Y más déficit fiscal en un contexto de 2.000 puntos de riesgo país es más emisión monetaria que alimenta la inflación. Entonces, hiperinflación, superinflación, megainflación, después vemos el número, pero sin duda que la línea del comunicado es correcta. Más déficit fiscal en este contexto es más inflación, con lo cual es una irresponsabilidad. Y uno que está a favor de la reducción impositiva tiene que ponerse en contra. Bueno, este es el escenario y también el momento en el cual surgen contradicciones. Por ejemplo, vos estás a favor de la reducción de impuestos. Y estos impuestos, el IVA, que es un impuesto que pega a todos, en especial a los sectores que tienen menos recursos, que el dinero que tiene lo vuelcan a comprar la comida, ¿no? ¿Por qué no tendría que bajar? O ganancias, que tiene que ver con esta idea de el trabajo no es ganancia, o sectores asalariados no siempre tan altos, ¿por qué no son una buena medida? A veces no se termina de entender esto de quiero bajar los impuestos, pero... Lo que pasa es que en Argentina el problema es lo mucho que ha aumentado el gasto del gobierno. O sea, en el año 2002, 2003, el gasto público estaba en alrededor del 20 y poco % del PBI y llegamos a llevarlo hasta 45% del PBI. Hoy anda por debajo, anda cerca, un poco por debajo del 40%. Hay ajuste. Gracias a que se ha licuado el gasto, gracias a la superinflación que hemos tenido en este tiempo. Pero seguís teniendo un problema de gasto. Entonces, a ese aumento del gasto, llegaste también aumentando los impuestos y hoy, bueno, Argentina ya es un país con una alta carga tributaria que sobre todo le cobra muchos impuestos a las empresas que quieren producir, ¿sí? Y a los consumidores, o sea, el impuesto es el IVA, es el que más recauda, ¿sí? Y después tenés ganancias a empresas y a personas físicas. Entonces, bueno, reducir la carga tributaria es necesario, sí, es deseable, es bueno porque atrae la inversión, porque aumenta la demanda de los consumidores también, pero no en cualquier contexto, no si no bajas el gasto público. O sea, es un engaño a la gente bajar los impuestos y decir no hago nada con el gasto. Porque ¿cómo sigue eso? Bueno, sigue en más inflación o más deuda. Sí, con el dato de inflación que tuvimos hoy sobre agosto, 12,4%, ¿qué escenario es para septiembre? Porque la devaluación fue el 14 de agosto, hay un efecto de arrastre en septiembre. ¿Qué escenario es este mes de inflación? No, igual de malo. O sea, no sé si es 12, no sé si es 10, 11. ¿Dos dígitos es un piso? Para estos meses sí, porque tenés todavía el impacto de la suba del dólar. ¿Por qué lo digo? Y porque es lo que hemos visto en la historia reciente. Cada vez que tenés un salto tan fuerte del tipo de cambio, la inflación salta ese mes y también el otro. Y en octubre, y tal vez empiece a bajar, pero no creo que esté muy por debajo de 9. ¿Y qué pasa cuando en noviembre o diciembre se suelten aquellos precios que se congelaron ahora? Olvidate. Acá tenés altísimo nivel de inflación y un montón de inflación reprimida por el cepo al dólar, por las tarifas que se han actualizado algo, pero no completamente, los precios cuidados, que además hay que decir que los precios cuidados no han servido absolutamente para nada, ¿no? Porque tenés el secretario de Comercio que decía, ahora que vos te voy a dar la importación si me congelás el precio, bueno, muchachos, 12%, alimentos es 15% en el mes. Es una catástrofe, es una vergüenza, hay que colgar el título y renunciar, por dignidad. Tiene que decir me voy, es indigno que estén ahí. Bueno, combustible, todos los precios cuidados y reprimidos
eventualmente hay que sincerarlos. Así que eso es comprarte inflación para más adelante, sí, sin duda. Bien. Estaba pensando además en la calle, ¿no? En el impacto que puede tener toda esta situación de una inflación muy alta, probablemente el tipo de cambio alto también, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la necesidad de controlar el gasto. ¿Hasta dónde la calle con su malestar puede pesar como para que la situación se vuelva todavía más compleja y no se pueda avanzar con reformas que todos prometen, pero no tenemos tan claro cómo y cuándo se aplicarían? Bueno, yo en esa pregunta te diría que hay que tener muy en cuenta este dato, ¿no? Los que cortan la calle son generalmente el polo obrero, ciertos partidos de izquierda. Había una nota en el diario Infobae que salió un ratito después de las PASO que decía que los que están detrás de las protestas que te cortan la calle y que le complican la vida a todo el mundo, pero principalmente a la gente que vive en la Ciudad de Buenos Aires o a la que tiene que trabajar en la Ciudad de Buenos Aires, menos del 2% del padrón electoral. Entonces es un chantaje. Nos tienen de rehenes. Un grupúsculo que dice representar a la sociedad. Pero la sociedad votó en 60% a Javier Milei o a Juntos por el Cambio. O sea, están diciendo, queremos austeridad pública, queremos libertad para el sector privado, porque eso es la propuesta de la oposición. Pero ¿cuánto tiempo crees que esa gente que votó esas propuestas le va a tener de paciencia al próximo presidente cuando en diciembre, enero tengamos una inflación más alta, por ejemplo? Pero claro, pero en diciembre, enero o en marzo, el día que presentes tu plan económico, que parte del plan económico tiene que ser sincerar los precios y aceptar el costo de una mayor inflación en el corto plazo, el votante tiene que saber que eso es un costo a pagar para hacer las cosas bien hacia adelante. Ahora, pero hay es una el resultado cuestión, de estas políticas, Iván, no de la nueva política. Discúlpame, pero eso de sangre, sudor y lágrimas solo pudo decirlo Winston Churchill en la Segunda Guerra. Si en este estado de cosas, con el tema de la alta inflación, los bolsillos flacos, más allá de los anuncios que ha hecho Sergio Massa, venimos con un sangre, sudor y lágrimas, voy de vuelta. ¿Qué pensás que respuesta va a tener la calle y hasta dónde se va a poder avanzar Pero por eso, con cambios? la calle, yo matizaría el termómetro No te que hablo significa. de los piquetes, Bueno, no te pero eso hablo es del la tema de calle. los sectores. No, Que la la calle es gente, la mucho mayoría, más. bueno, pero es que la gente en un sistema democrático republicano se expresa mediante el voto. Entonces, el que gane las elecciones tendrá el apoyo y el que gane las elecciones tiene que hacerse cargo del discurso de campaña. Entonces, si dice hacia dónde va a ir, se lo vota para eso y toma las decisiones. Y nadie Pero está no, diciendo... No siempre es así. A veces pero- dicen una cosa sí, y pero a hacen ver, otra. yo no- Recordate en la década del 90, si yo dijera todo lo que Sí, iba bueno, a hacer... pero yo no estoy escuchando No, y candidatos... Caballo también. Pero yo no escucho ni a Milei ni a Patricia Bullrich decir que van a dar aumento de salario por decreto, que van a aumentar el déficit fiscal, que van a contratar 1 millón de nuevos empleados. No están diciendo eso, que sería un disparate y que sería, por supuesto, un engaño para el electorado. No, están diciendo hay que ordenar las cuentas públicas, hay que bajar el gasto público, hay que permitirle al sector privado ingresar en ciertas áreas del Estado, privatizar algunas cosas, poner un banco central independiente, dolarizar la economía. Entonces, si vos votás y te presentan eso, bueno, es lo que votaste, es correcto. O sea que la gente, de vuelta, se expresa mediante el voto y tiene que tolerar y va a tener la paciencia porque es lo que sabe que es lo que se necesita para mejorar la economía. Mira, nosotros que hacemos análisis del mensaje político sabemos que el mensaje de campaña muchas veces no tiene que ver con las decisiones de carácter política cuando hay que ejecutar. Bueno, esas siempre, políticas, ¿no? por supuesto que siempre va a estar un poquito edulcorado, siempre Sí, hay un poco de claro. marketing. Viste que hay Pero gente me que parece que piensa- Milei es bastante contundente cuando dice que hay que bajar el gasto público, ¿no? Sí, O sea, por pero- lo menos lo ha dicho bastante claro. ¿Qué te parece, Milei? ¿Te gusta como presidente? Bueno, me parece que es una expresión, yo lo defino como un populismo libertario. O sea, hay ideas liberales interesantes y necesarias para la Argentina en ¿Por su discurso ejemplo? económico, como terminar con la inflación, como bajar el gasto público, como bajar los impuestos y como abrir la economía al comercio. Yo pido eso desde el año 2012, o sea, para mí no es nuevo y son ideas que respaldé siempre. Y después está la cuestión, que digo, más bien populista, con este discurso encendido, enojado, contra una casta política que se supone que es la suma de todos los males, el De que la- piensa distinto es un comprado, un ensobrado. Eso me parece propio del populismo. No me gusta esa estrategia, pero bueno, es el país que nos toca, qué sé yo. ¿Y cómo ves la propuesta de Melconian, en este caso de una economía
que contempla la faceta bimonetaria, con otro tipo de liderazgo con Patricia Bullrich. Sí, bueno, lo de bimonetario de vuelta es un nombre, ¿no? Es un nombre con marketing, pero que lo que está detrás de eso es volver a como era la economía, qué sé yo, te digo, en la época de Macri, pero ahora te lo explico bien, ¿eh? O en la época de Néstor Kirchner antes del cepo del 2011. O sea, que vos puedas no ser penalizado y perseguido por la ley por operar en dólares, era algo que ya funcionaba en la época de Macri, funcionaba en la época de Néstor Kirchner. Con la baña. Funcionó con Menem, funcionó en el sentido de que eso estaba dando vueltas. Entonces, lo que te está diciendo Melconian o el equipo de Bullrich cuando hablan de bimonetarismo es, te vamos a liberar el cepo, va a haber un tipo de cambio de mercado, supongamos 800 pesos para hacer números redondos, y sí vamos a hacer una política monetaria con un Banco Central independiente destinada a bajar la inflación, es decir, tipo lo que hace Chile. Y mientras tanto nosotros en el Ministerio de Economía vamos a ir achicando el déficit fiscal, ordenando las cuentas públicas, para que esa independencia del Banco Central esté garantizada por muchos años hacia adelante. Esa es la idea en teoría. Funciona Iván, en otros países. En tu opinión, ¿el próximo programa económico tiene espacio para el globalismo o se viene un shock de inicio? Yo creo que hay que ser, yo creo que hay que ser, el shock tiene que estar en un anuncio, en generar credibilidad y transmitir que las cosas se van a hacer. Después, bueno, a ver, ¿qué querés? ¿Echar a 500.000 personas? No, eso no existe. Dolarizar la economía sería algo que tampoco se está planteando como un shock, hay un proceso, 9 meses. Entonces, sí, hay espacio para cierto gradualismo, pero tenés que ser contundente marcando el norte y estableciendo un plan integral, para cualquier candidato vale esto, para avanzar hacia adelante. Y eso, en la medida que sea creíble, va a generar algo muy importante para Argentina, que es que baje el riesgo país. O sea, esto es inviable con un riesgo país de 2.000 puntos. Pero si baja a 700, a 600, a 500, empieza a sonar otra música, ¿sí? Mientras tanto, ¿cómo pensás que vamos a llegar a diciembre? ¿Con qué valor de tipo de cambio y con qué niveles de inflación también, ¿no? Porque me parece que es importante saber qué escenario, cualquiera es el partido elegido, cualquiera resulte presidente, es importante saber con qué escenario llega, ¿no? Bueno, ahí me parece interesante ver la evolución que tuvo el dólar paralelo en este tiempo. O sea, llegó a 7.80, parecía que no tenía techo, parecía que esto explotaba por los aires y llegó casi a 7.15. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Me dice, bueno, hubo mucho nerviosismo, pero las cosas se acomodaron un poco. Puede que gane Milei, pero hay cierta idea de que se va a moderar, va a haber algo más pragmático, ¿sí? Entonces, ¿a diciembre cómo llegamos? No, con la inflación más alta, con los salarios todavía perdiendo contra la inflación, llegamos mal, pero llegamos. Y de ahí en más empieza un gran desafío para este país, que es tratar de darle una solución de fondo a los problemas económicos que tenemos. Eso es lo más importante. Si venimos con medidas cosméticas, va a ser un nuevo ciclo de ilusión y desencanto, como dijo alguna vez un famoso economista argentino, ¿no? Bueno, Iván Carrino es economista, le agradecemos mucho que esta noche nos permitiera tener este ida y vuelta intenso, como es la economía de la Argentina, por supuesto, asesor de empresas. Te agradecemos que lo pudiéramos hacer aquí en Noticias a las 20:30. Buenas noches. Un placer, gracias.